Queridos hermanos, es una alegría poder estar juntos en esta ocasión. Espero hayan tenido unas felices fiestas, que el Señor les haya tenido en mente el recordar el nacimiento del Señor. Y en ocasión del nacimiento del Señor, la conmemoración del nacimiento del Señor, tenemos la oportunidad hoy de repasar esta historia. Y quisiera que junto conmigo puedan acompañarme al libro de Lucas, el capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Esta es una de las dos historias que el Nuevo Testamento nos cuenta con cierto detalle acerca de ciertas cosas que sucedieron. Escuchamos ya de la boca de los niños lo que el libro de Mateo nos dice. Y Lucas complementa hermosamente lo que sucedió en aquella ocasión. Lucas 2, del versículo 1 hasta el 7, nos dice lo siguiente. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, porque en ciertos momentos del año tenemos la oportunidad de recordar, Señor, tu historia, la historia del nacimiento del Señor Jesús. Y que en esta ocasión, Señor, como esperamos sea siempre, caliente nuestros corazones el recordar y reconocer que Cristo ha nacido, estuvo en este mundo para darnos vida, Señor, y que tus proyectos, tus planes, tus propósitos se cumplieron en Él, y hoy tenemos esperanza por Cristo. Que tu Espíritu nos guíe, nos enseñe, nos convenza de pecado y que nos lleve a adorarte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tengo que confesarles que esta época del año, no sé ustedes, pero para mí es la mejor del año, ¿sí? La última semana, y en especial la Navidad, siempre ha sido, desde que tengo recuerdos, lo mejor que puede existir en el año. Y hay muchos recuerdos que se asocian a mi familia con las reuniones, con la comida, con lo que se lee. Y me imagino que en muchos de ustedes es así, pero también tengo que confesarles que en los últimos 5 años, que es el tiempo en que he estado en Chile, han sido las peores Navidades que he vivido, porque yo crecí en un lugar frío de mi país. Entonces los recuerdos que se asocian, algo parecido a lo que se nos proyecta en el cine, es una época fría, con ropa casi que de Navidad, y llegar y pasar 31 grados con el pañuelo limpiando el sudor y celebrando la Navidad, no me dice que es Navidad, ¿sí? Entonces, a pesar de eso, cuando ya estamos aquí mucho tiempo y tenemos la oportunidad de alegrarnos junto a los hermanos en esta época, algo ahí muy atrás en la cabeza me dice que así no es como yo aprendí a vivir la Navidad. Pero aún así el Señor ha sido bueno y nos permite gozar más allá de las circunstancias y los momentos. ¿Y por qué menciono esto? Es porque la historia que acabamos de leer y que expondré hoy pareciera haber sucedido a la vista humana de esta misma manera. Tengan en mente una familia que estaba a punto de tener su primogénito, y yo sé muchos hermanos en la iglesia tienen constantemente ese recuerdo, ¿sí? Acabamos de escuchar uno,
estaban por tener a su bebé y, al parecer, contrario a lo que ellos habían planificado, por razones más allá de su control, tuvieron que irse lejos de casa y en un lugar aparentemente inadecuado, ellos tuvieron que recibir a su bebé. Y quisiera que repasemos esta historia para darnos cuenta, en cierto modo, los factores humanos que envolvieron a la Navidad, pero también el control de Dios en cada uno de estos detalles. Vamos a ir repasando en 3 secciones principales, y la primera que iremos viendo es el camino a Belén. Lucas, del 1 al 5, lo repaso nuevamente, brevemente, nos dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. La historia de Lucas del nacimiento comienza mencionando un evento específico que se estaba desarrollando en todo el Imperio Romano en ese momento. Augusto César, un hombre muy famoso, el primer emperador de todo el Imperio Romano, habían existido reyes antes de él, pero él unificó todo Roma, había decretado que se hiciera un censo en todo el mundo habitado, nos dice la Escritura. Obviamente no se refiere a todo el mundo existente que contenía personas en ese momento, eso hubiera sido demasiado, sino que se refiere a la amplitud del reino. Y esta expresión, todo el mundo habitado, lo que sí significa era la extensión que requería hacer este censo, y también la obligatoriedad que cada ciudadano de Roma o del imperio tenía que acudir a ella y así poder cumplir con sus obligaciones. No era tan fácil como hoy en día negarse a cumplir las obligaciones civiles, porque recordemos, era un imperio. Y en aquel momento, en aquel tiempo, estos censos sucedían cada 5 años. Y justamente poco tiempo antes del nacimiento del Señor Jesús, el año anterior, más o menos, piensan los historiadores, y casi hasta el año 4 antes de Cristo, cuando nació el Señor, este decreto, que sucedía solo en Roma, se extendió a todo el imperio. Y ahora todos estaban ya obligados a cumplir con esta obligación. El propósito de este censo era permitirle conocer al César y a todas las autoridades cuántos habitantes estaban en el imperio, y con eso conocer sus fuerzas militares posibles, pero más importante aún, agrandar las arcas del imperio. César quería saber qué tanto tesoro podía seguir recaudando, y lo interesante de esto es de que, sin que lo sepa, el tesoro más grande del universo, lo más grande, lo más costoso, lo más importante que haya existido, estaba naciendo allí en medio de un lugar casi remoto, y nadie se estaba dando cuenta. Y en respuesta a este mandato, el pueblo de todas partes tuvo que movilizarse para poder cumplir con esta imposición. Y este es entonces el contexto en que José y María se encontraban a pocos días del alumbramiento y tienen que dejar momentáneamente la ciudad de Nazaret y viajan hasta Belén. Ahora, a nosotros siempre nos suena romántico pensar que viajaron y estuvieron en Belén, pero si nos atrevemos a mirar un mapa, ahí tenemos al César. Si miramos un mapa, vamos a ver lo inoportuno del viaje, porque si ustedes alcanzan a ver, ellos vivían en la ciudad de Nazaret, que está hasta arriba en el recuadro rojo, y tenían que recorrer hasta abajo, hasta la ciudad de Belén. La razón para que ellos emprendieran este viaje era debido a que, a diferencia de los romanos que podían atender a esta obligación en donde se encontraran viviendo, los judíos tenían ciertas leyes propias que los obligaban a viajar al lugar de su ascendencia, de su origen familiar, y así cumplir su obligación en su origen familiar y no donde vivían. Esto nos lo dice el versículo 4, cuando menciona que José era de la casa y de la familia de David.
Por lo tanto, tenía que ser censado en la ciudad de su origen familiar. ¿Sí? Tanto él como María eran descendientes directos de David, por lo que a pesar de su humilde condición, ya a esas alturas de la historia, después de varios siglos, ser de origen real ya no condecía con la capacidad económica, tenían cierta humildad, y a pesar de eso, por sus venas seguía corriendo la sangre de este rey. Y este rey no era cualquiera, sino que había sido el rey escogido por Dios para gobernar Israel, y con quien él estableció un pacto en el que ofrecía a Dios darle un linaje permanente hasta el momento en que sobre su trono se sentara un gobernador que no reinaría pocos años como lo hizo David, sino que reinaría por siempre. Esto, como les digo, no pareciera importante a la luz de su situación, pero era totalmente importante, porque ellos estaban dentro del espectro de personas que eran posibles recipientes del cumplimiento de esa promesa. Eran los posibles padres de un futuro rey eterno. Y toda la descendencia que sabía que habían llegado desde David, tenían esa expectativa, y José y María fueron elegidos por Dios para poder pasar por esta experiencia de ser los padres del Redentor. Este viaje, como vemos en el mapa, a la velocidad que se les permitía viajar por los caminos y por los medios de transporte, tomaría no menos de 3 días. Imaginen una mujer en el siglo I, embarazada, casi por dar a luz, caminando. Tenían que ir desde una altura de los 320 metros más o menos y subir avanzando en un camino hasta los 760 metros en la que estaba Jerusalén y también Belén a su lado. Y es por eso la razón que constantemente leemos en la Escritura que ellos subían a Jerusalén, o en este caso subieron a Judea. No era fácil el camino para un hombre, y mucho menos para un hombre acompañado con una mujer embarazada. Belén estaba a pocos kilómetros de Jerusalén, a 9 kilómetros, y si ellos hubieran recorrido en línea recta ese viaje, lo hubieran hecho recorriendo 129 kilómetros, más o menos. Pero, como sabemos, los caminos no eran rectos. Si es que ustedes pueden ver, hay 2 caminos probables que siempre se escogían. A la derecha es como el camino más directo, con puntos verdes, y a la izquierda, y a su izquierda está uno de puntos rojos. Entonces, era una jornada bien difícil. A pesar de la justificación del viaje, que ellos debían ir a Belén, no dejaba de ser un momento inoportuno, y el nacimiento era inminente, y muy probablemente no estaba dentro de sus planes estar en ese lugar. Nosotros sabemos que el Redentor tendría que nacer en Belén, Miqueas 5:2 lo dice, y muy seguramente ellos habían estado expuestos a esa escritura, pero por alguna razón no se habían movilizado de Nazaret a Belén. Un padre normalmente sabe que cuando las circunstancias están por llegar, establece un plan. Quienes ya hemos sido padres o quienes están prontos a hacerlo, habrán pasado por la experiencia de que en las semanas previas al alumbramiento, primero pasa que el tiempo parece ir más corto, porque las semanas se hacen eternas. ¿Sí? Yo recuerdo en el nacimiento de mis 3 hijos, parecían años y no semanas. Y estamos en una alerta constante porque no sabemos en qué momento va a suceder. Con la debida anticipación empezamos a hacer los preparativos, escogemos el doctor, si es que nos es posible, o el hospital, si es que nos vamos a movilizar en auto, establecemos la ruta, pensamos en qué momento es mejor, si debemos ir antes, qué cosas deben ir en la pañalera, planificamos todo para que nuestra salud mental en ese momento no se pierda, y como esposos también para que no nos ganemos un recuerdo que va a ser la oportunidad de ser traído por nuestra esposa cuando sea necesario. Pero a pesar de eso,
en la experiencia de muchos podemos decir que no siempre eso sucede como esperamos y no llegamos a estar o no nos atiende quien esperábamos, o es más difícil de lo que hubiéramos querido, o es más rápido y somos sorprendidos. Y este parecería ser el caso de este matrimonio. No estaban donde debían estar, pero en su soberanía el Señor los llevó donde debían estar. ¿Sí? Y así entonces pasamos a repasar la sección más extensa que quisiera ver, que son los versículos 6 y 7, y los leo nuevamente. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hay ocasiones en que hay cosas que nosotros quisiéramos que la Biblia exponga en libros enteros, pero Lucas lo hace en 2 pequeños versículos y nos permite desmenuzar un poco esta historia a la luz, quizás no solamente de las palabras escritas, sino del contexto que implica que Jesús haya nacido en ese lugar y en ese momento. Estando allí, luego de tan largo y complicado viaje, como veíamos, llega el momento tan esperado y Lucas, en estos 2 pequeños versículos, nos narra lo que sucedió en ese momento en Belén. Algo interesante de Belén es de que, como les mencionaba, estaba muy cerca de Jerusalén, a 9 kilómetros, y habían muchos campos donde los pastores podían estar. ¿Sí? El descendiente de Belén más importante hasta ese momento había sido David, y David mismo era un pastor que había tenido sus ovejas en ese lugar y en sus alrededores. Y comentaristas mencionan que por estar cerca de Jerusalén, Belén, muchas de las ovejas que eran sacrificadas en el templo habían pasado parte de su vida siendo pastadas en esos campos. Y qué interesante, no por casualidad, el Señor había hecho los preparativos para que el Cordero verdadero y definitivo naciera allí y su historia estuviera asociada para luego dar la expiación por los pecados, verdaderamente cumplido el sacrificio que Él estaba pidiendo. Pero hay una frase importante en este versículo, en el texto 6, que nos dice: sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Lucas está queriendo decir, y ya había dicho lo mismo de Elizabeth, un poco tiempo antes Juan el Bautista nació, se cumplieron los días, es decir, llegó el momento en que el bebé ya tenía que salir, se cumplió el tiempo, pero qué hermoso es que detrás de esta pequeña frase hay una eternidad de espera, siglos tras siglos de espera, y ahora estaba llegando el momento. María entra en labor de parto y en medio de las condiciones más inesperadas, este bebé nace. Y siempre que una familia entra en un proceso de espera, la expectativa, tan pronto nos enteramos, crece, ¿sí? Es insoportable, como les decía hace un momento, y solo queremos que llegue. Y cuando el bebé es conocido por alguien, esa persona también está esperando el nacimiento del bebé. En el entorno de las familias reales, en las pocas que quedan hoy, sabemos de que cuando están esperando un bebé, ellos no son los únicos que esperan, sino que el país o el reino donde están también están pendientes cómo va a ser, en qué momento, qué van a hacer los padres. Y si hubo un nacimiento que fue esperado más que cualquier otro, fue el del Señor Jesús. No solamente la familia, los vecinos, los conocidos estaban pendientes del nacimiento del Señor Jesús, sino que con ellos todos los creyentes que vivieron antes habían estado esperando el nacimiento del Redentor. Jesús fue el bebé más esperado, más deseado, y que en el momento en que llegó, tristemente nadie estuvo allí
para poder acompañarlo. Todos los creyentes del pasado confiaban en el anuncio progresivo de Dios de la llegada de este Redentor. Podemos rastrear esta esperanza hasta el mismo huerto del Edén, desde donde el hombre se separó de Dios por su pecado. Cristo es la simiente ofrecida, prometida por Dios mismo, y esta simiente sería la que vencería al enemigo, vencería al pecado y reconciliaría al hombre con Dios. Desde ya ese fatal momento en la historia, la expectativa del nacimiento de Jesús no había nacido por el deseo de los hombres. Ya en la experiencia de Adán y Eva, el deseo del hombre era separarse de Dios, alejarse de Él, temer a Dios, no tener nada que ver con Él. Y eso nos demuestra lo que a lo largo de todas las Escrituras se menciona, que la esperanza de la salvación siempre ha estado cimentada desde la iniciativa y el propósito y la promesa de Dios. Y así es en todos los aspectos de la salvación, desde el momento en que hemos creído hasta el momento en que seremos rescatados y transformados. La iniciativa de Dios ha sido la que ha ido forjando el camino, y no fue diferente en el momento de ofrecer un niño para sustituir al hombre y darle salvación. De allí en adelante, en ciertos tiempos de la historia, Dios iría descorriendo el velo, dejando a ver cada vez con mayor claridad, poco a poco, quién sería este Salvador que iba a nacer. Mediante pequeños destellos proféticos, el Señor nos iba armando un cuadro, como si pequeños rayos de luz entraran por la ventana, hasta el momento en que el Señor, la luz del mundo, resplandeció y nos permitió conocer completamente quién era el Salvador que nosotros necesitábamos, aunque no merecíamos. Esto causaba el anhelo de libertad del pecado que crecía en el corazón de quienes Dios había permitido reconocer su maldad, en el corazón de quienes Dios había abierto los ojos de su necesidad de ser transformados, de ser rescatados, de ser libertados de sí mismo y de la esclavitud que tenía. Esa provocación en los corazones eran como los que David tenía, el salmista, cuando él grita en el Salmo 119:81, mi alma desfallece por tu salvación. Mi alma se muere, Señor, necesito salvarme. Pero en tu palabra espero. Señor, la espera me consume. Desfallezco por ver el día de mi salvación. Pero en tu palabra espero. Tu promesa es confiable. Señor, tú lo prometiste. En tu palabra espero. Jesús mismo mencionó que el anhelo de saber del Mesías, el anhelo de conocerle, se extendía no solo en David, sino en el corazón de muchos siervos de Dios. Como lo dice el mismo Lucas en el versículo 10:24, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Los creyentes, al saber que necesitaban salvación, lo deseaban, lo anhelaban. Y aquella noche, en la pequeña Belén, aquella larga espera, siglos de espera, había terminado y no lo vieron. Ni reyes ni profetas estuvieron allí, sino solo pastores que no estaban enterados de lo que sucedía. Tomando algunas de las palabras del apóstol Juan en el capítulo 1, el Verbo se hizo carne. Esa noche Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se humilló y sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Los creyentes esperaban un Salvador, ¿y qué Salvador nos fue dado?
El hombre hace en su mente una imagen de lo que es Dios y de lo que Dios debe hacer con nosotros. La historia nos dice que el hombre, cuando inventa un Dios, es un Dios limitado. A lo largo de la historia, muchas culturas en ciertos momentos inventaban sus dioses y algunos incluso llegaban a parecerse en cierto modo al Señor Jesús, en que eran concebidos, pero eran dioses débiles, cambiantes, dubitativos, limitados, pasajeros. Pero ¿qué Salvador a nosotros nos fue dado? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilló en las tinieblas. Es decir, Cristo era otra cosa. No hay nada que el hombre pueda imaginar que le haga tener una imagen correcta de lo que es el Señor Jesús. De tal modo que podemos decir, Cristo es algo fuera de este mundo, literalmente. De tal modo que cuando la luz brilló en las tinieblas no lo comprendieron. Y así es nuestra mente cuando el Señor aún no ha obrado en nosotros, aun cuando la luz más brillante del mediodía esté ante nosotros, aunque tomemos su palabra y la leamos, si la luz de Cristo no resplandece ante nosotros, no podemos ver. Pero aún así, aquella luz alumbró a todos los hombres. Imaginen esto, el creador de todo el universo, el diseñador de las más intrincadas complejidades de la creación, el genio incomparable de todas las maravillas del cosmos, que suspendió la tierra sobre la nada y estableció leyes que la mantienen allí en estabilidad, sin que cambie, sin que esté fuera de control. Esa noche estuvo recostado sobre un pesebre como una pequeña criatura. El poderoso, el incansable Dios se hizo hombre y esa noche parecería ser lo más indefenso en todo Belén. El dueño de los tesoros más inimaginables, el creador de la hermosura más grande, el más sabio, el más poderoso, el más santo, esa noche tuvo que descansar entre paja y heno porque no hubo lugar en el mesón. Cierto hombre, pensando en esto, un poeta escocés y teólogo, Horacio Bonnard, dice: el más humilde de los humildes a nuestro impuro mundo ha venido, el más santo de los santos hallar un hogar no ha podido, por nosotros todos él ha nacido, por nosotros todos desprecio ha sufrido. ¿Qué Salvador tenemos, hermanos? Y en un momento de la historia él estuvo dispuesto a estar aquí, cumpliendo su palabra, demostrando de que la confianza cimentada en el Señor primero nace por su iniciativa y luego es total, digna de confianza. Una segunda implicación que quisiera mostrar de esta frase, el cumplimiento del día del alumbramiento, tiene que ver con que su alumbramiento, aún cuando llegó a suceder, luego de una larga espera, siglos tras siglos, de una revelación progresiva, cuando llegó el momento, sucedió, en el momento y en el lugar que Dios había establecido. Si prestamos atención a la luz de las Escrituras, podemos afirmar que lo que parecería para Eva, para María, para José, algo fuera de control, una serie de eventos casuales, políticas que eran inoportunas para una familia que estaba por tener un niño, eran en realidad el cumplimiento de los propósitos de Dios que en el momento y en el lugar establecido por Él tenían que suceder, y así sucedieron. Muy lejos de Palestina, allá en Roma, César Augusto, un hombre rico que ni siquiera sabía que existía una María y un José, allí en su palacio no podría haber imaginado que mediante el decreto que él estaba trayendo por causas hasta cierto modo egoístas, tratando de recaudar más
y con el conocimiento de que serían medidas temporales y después necesitaría causar otro censo, mediante esas medidas temporales él estaba cumpliendo el decreto eterno de Dios. ¿Sí? Y nos trae a la mente lo que dice Proverbios 21:1, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige por donde le place. ¿Sí? El Señor se valió de instrumentos, se valió de circunstancias para llevar adelante el plan eterno. Hay ocasiones en que nuestros planes no pueden durar más de media hora, porque nos damos cuenta de que hay muchas cosas fuera de nuestro control, pero qué poder que hay en el Señor, que desde la eternidad, su plan decretado y establecido se fue cumpliendo, como si una alfombra fuera desenrollándose, y a medida que se va desenrollando, cada fibra va cumpliendo los propósitos de Dios. También José y María, aun cuando conocían la relevancia del nacimiento de Jesús, aun cuando un ángel les había anunciado a María que habría de concebir por la obra y el poder del Espíritu Santo, cuando José recibió la visita de un ángel y se le dijo que no debía dejar a esta mujer porque el niño era el Dios encarnado, aun cuando ellos lo sabían, no podían estar al control de lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Y tuvieron que someterse a la responsabilidad de obedecer a otras autoridades y estar lejos de lo que ellos habían establecido, pero aun cuando el momento de su nacimiento pudo no haber sido lo que ellos esperaban, sí era lo que Dios esperaba. Y no solamente lo que Dios esperaba, sino lo que Él había establecido soberanamente. Aquí la grandeza de la soberanía de Dios viene a relucirse, que sus planes eternos, establecidos desde antes de la creación, sin considerar las decisiones de los hombres o sin ser influido por lo que los hombres quieren o no quieren, sin ser influido por las acciones humanas, y cuando el mundo aún ni siquiera era creado, la voluntad y el plan de Dios se cumplió mediante las acciones libres de los hombres. De su propia voluntad el hombre va cumpliendo el propósito de Dios, y todo el imperio romano, toda la historia, todo lo que sucedió hasta que la vida se desembocó en ese momento, era el cumplimiento del propósito de Dios. Y podemos decir, el nacimiento de Cristo no fue una casualidad, no fue un accidente, sino fue el plan eterno de salvación llevándose a cabo en la historia. Respecto a la llegada oportuna del Señor, el apóstol Pedro nos dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. 1 Pedro 1:20. Él estaba preparado desde antes. Y cuando Pedro dice preparado, no estaba queriendo decir que Jesús se llegó a enterar de que tendría que cumplir con una responsabilidad, sino que en la deidad se estableció que esto sucediera, y Cristo desde siempre estuvo dispuesto, y en el momento en que tenía que pasar, pasó. La venida de Jesús no fue una respuesta a acontecimientos fuera del control de Dios, a raíz del pecado, y que el Señor tuvo que establecer un plan, sino que, como Pedro mismo nos dice, aún antes de que el mundo fuera fundado, Cristo ya era el Salvador eterno. Desde siempre Cristo ha sido el Cordero de Dios, el Cordero que quitaría el pecado del mundo, y que en el momento indicado, no antes, no después, vino y nos redimió. Esta verdad también la menciona Pablo en Gálatas 4:4, que vemos abajo, porque cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos
la adopción de hijos. Vino en la plenitud del tiempo. Pablo usa allí una palabra que en otros contextos de la Escritura, esto se le llama el pleroma de Dios, ¿sí? En otros contextos quiere decir que Dios no solamente llega el momento de cumplir o de realizar algo, sino que es de una manera sobreabundante. Pero en esta ocasión el sentido es de que imaginemos la historia como agua que va llenando un vaso hasta el punto en que llega al borde y se completa lo que tenía que completarse y es más de lo que nosotros esperamos. La plenitud del tiempo fue establecida por Dios para que en el momento indicado pudiera suceder. Nuevamente aquí se resalta que Cristo fue enviado en la plenitud del tiempo, señalado por Dios, es decir, solamente sucedió en el momento que el Señor había establecido en la esfera divina para que suceda en la esfera humana. El nacimiento de Jesús, en el cumplimiento de las promesas de salvación al hombre, anunciado a lo largo de los siglos, y que Dios en ese momento cumplió con un plan visto desde la eternidad. Siempre me trae a la luz de esto una consideración especial que quisiera mencionarles. Dentro de los atributos de Dios, uno de los que más me sorprenden es la inmutabilidad de Dios. Esta palabra quiere decir el hecho de que Dios no cambia nunca. Y Dios no cambia en su ser, en su carácter, en sus propósitos o en sus promesas. Dios, en otras palabras, ha sido, es y será siempre el mismo. Dios es la perfección absoluta desde siempre. No llegó a ser perfecto, ha sido perfecto desde siempre. Y esto se ve reflejado en sus promesas y también en sus planes. ¿Y qué relación tiene esto con lo que estamos hablando? Dios determinó el punto perfecto en la historia en que Cristo naciera. La perfección del tiempo, del cumplimiento, sucedió cuando Dios estableció que sucediera. Es decir, no había un mejor momento, ¿sí? No era oportuno quizá, sino que era el momento perfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto. Tanto el cumplimiento de los tiempos como sus obras, las circunstancias que llevaron a que todo se diera de esta manera, no fueron una casual combinación de eventos que se fueron relacionando en la marcha. La historia fluía cual río, ajustándose a los márgenes establecidos por los designios de Dios. Y desembocaron en este nacimiento, y desembocaron en lo que ese nacimiento implicaba. Se podía tener tal certeza de que sería así, a tal punto que, como ya mencionaba antes, Dios en distintos momentos de la historia dio a saber lo que iba a obrar más adelante. Es decir, Dios tiene tal capacidad y tal estabilidad en Él que es capaz de anunciar siglos antes lo que Él va a hacer. Y leo rápidamente lo que ustedes ven allí. Sería la simiente de la mujer, Cristo descendería de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de David. Sería un niño, y no cualquier niño, sino que sería el Hijo de Dios. Él mismo sería Dios. Nacería de una mujer virgen en la ciudad de Belén. Aun cuando naciera, su existencia era desde siempre. Qué increíble que es el Señor al llevar adelante sus planes y con eso bendecirnos y darnos la esperanza que nosotros podemos tener en Él. Quisiera acercarme al final, ahora yendo al versículo 7, donde nos dice: entonces hicieron... Y dio a luz un hijo, su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Luego de nacer, su madre
lo envuelve en pañales. Los pañales en ese tiempo, o a lo que se está refiriendo Lucas, eran largas tiras de tela, en ocasiones de algodón o de lino, grandes, no como las que conocemos hoy de tela. Y una práctica común en ese momento era que el cuerpo del bebé era estirado y se empezaba a envolver su cuerpo hasta el punto en que sus piernas quedaban firmes, sus brazos no se podían mover y solo quedaba a la vista el rostro del bebé, y esto evitaba que se moviera, también lo mantenía caliente y en cierto modo lo restringía, ¿sí? Imitando de cierta manera el vientre hasta que el bebé se acostumbrara. Y luego de esto el niño es recostado sobre un pesebre, a falta de un lugar más adecuado, a falta de una cuna, de una cama, de una habitación, es recostado sobre un pesebre y se infiere de que nació en un establo o en una cueva, que era en esa ocasión también un lugar común para crear un establo donde los animales estaban. Se infiere de que al estar en un pesebre también estaba entre animales, entre suciedad. El último punto que quisiera mencionar en relación con esto, con la precariedad de la situación, es la humillación que Cristo estuvo dispuesto a pasar. Desde el primer instante de su vida en la tierra, Él fue humillado. En señal de humildad y en señal de amor para obrar la salvación, no solamente fue obediente al Padre al morir para salvar al hombre, sino que murió de la manera más humillante que pudiera existir en ese momento, desnudo, crucificado como malhechor, en medio de ladrones, insultado, escupido, golpeado. Obedeció y obedeció hasta lo sumo. No solo fue obediente al Padre al vivir justamente, sin pecado, manteniendo una vida de justicia y de santidad, sino que vivió en una constante humillación y desprecio, en pobreza, en dificultades, en tentaciones, en rechazo, a tal punto en que al verdadero Dios se le decía que sus obras eran hechas por el enemigo. Juan 1, versículos 9 al 1, nos dicen: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Pueden imaginar esa escena? Cristo, el creador de todo lo que hay, no era recibido por su creación. En Dios no hay otra cosa, como ya mencionaba hace un momento, que la suma perfección. Es decir, no hay algo más alto que lo que Dios es. No es que Dios no puede llegar a ser más de lo que es que no hay otra cosa que se pueda hacer. Dios es lo máximo en todo lo que le rodea. Y digo esto porque si Cristo iba a ser humillado, y Cristo era Dios, la humillación de Cristo era la suma humillación. No había peor humillación que la que Cristo pasó. Si en ocasiones las dificultades y la humillación que nos trae la vida nos parece pesada o injusta, mirarnos al lado del Señor Jesús nos hará sentir miserables, porque no hay más grande humillación. Y si Cristo fue humillado de esa forma, nosotros podemos ser humillados, porque Él sufrió por nosotros, para darnos esa salvación, aun cuando eso le costó el ser tratado de esa manera. Filipenses 2. Versículos del 5 al 8 nos dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no se estaba humillando solamente al tratar con el hombre. En su justicia Dios hubiera podido exterminar a toda la humanidad por su pecado y nada se le pudiera haber dicho. En ningún punto Dios hubiera sido malo, injusto. Pero Cristo se humillaba en su misericordia también al tratar con paciencia al hombre y permitirle seguir. Y no solamente eso, sino de que Él se hizo hombre para obrar esa salvación. Imagínense el Dios eterno haciéndose hombre, el Creador haciéndose criatura. Y no solamente con eso, no solo se hizo hombre, sino que se hizo un hombre despreciable para todos. Siendo tan santo, tan justo, tan puro, ningún hombre era capaz de ver lo que Cristo era y era humillado. No sé cuál hubiera sido mi respuesta delante de esas injusticias. Hay ocasiones en que los porvenires de la vida nos traen situaciones injustas y nos marcan toda la vida. Pero Cristo vivió una vida entera, desde la eternidad conocida, que sería humillante, pero por amor la vivió. Es normal que cuando un padre, en relación a esto, planea tener un bebé, es el padre y la madre el que lo planean. Es ilógico, les decía a mis hijos y me miraron con una cara de extrañeza, sería lógico que un bebé planificara cuándo y dónde y cómo van a ser. Los niños me decían, bueno, estás loco, papá. Un hijo no planifica dónde van a ser, pero por una sola vez en la historia este fue el caso. Si hubiéramos podido escoger cómo, cuándo y dónde nacer, creo que muchos de nosotros, siendo sinceros, elegiríamos una mejor condición en la que en verdad nacimos. ¿Sí? Pero Cristo, sabiendo desde la eternidad, no solo que aceptó nacer de esta manera, Isaías 53 dice que Cristo aceptó morir por el hombre, y no solamente como una imposición, sino como el diseñador de esa situación. Cristo desde la eternidad se puso él mismo en una situación en que la humillación fuera tan grande que la exaltación también fuera la más grande. En armonía con lo que Pablo llama la locura del Evangelio, parte de eso también es que Jesús nació en un pesebre en Belén y no en un palacio en Jerusalén. Sus visitas fueron pastores y no profetas, autoridades, nobles, reyes. Fue honrado por extranjeros y no por su propio pueblo. Fue honrado por quienes no lo esperaban y no por quienes había sido anunciado. Vino a dar vida y desde el momento más temprano de su existencia aquí se buscó matarle. Quienes testificaron de él fueron pastores de ovejas, personas cuyo testimonio no era aceptado delante de los tribunales. Tan humillante nacimiento. Agustín de Hipona, pensando en esto, menciona dos frases que quisiera mencionarles. El creador del hombre se dignó a hacerse hombre. Se hizo lo que él mismo había creado, para que la criatura que él había hecho no se perdiera. ¿Qué más podía añadirse a esta misericordia? Sin embargo, él le añadió. No le bastó hacerse hombre, a eso le añadió ser rechazado por el hombre. No le bastó ser rechazado, sino también fue deshonrado. No le bastó ser deshonrado, también murió. Pero aún esto no le bastó, porque esta muerte fue una muerte de cruz. Y en otro lugar dice, la vida descendió para que pudiera ser asesinada. El pan descendió para que pudiera tener hambre. El camino descendió para que pudiera estar cansado en el camino. La fuente de agua viva descendió para estar sedienta. Qué grande que es el Señor. Más allá de la precisión histórica
con la que se celebra la Navidad, más allá de la fecha o el momento, cada año, hermanos, es la oportunidad para nosotros renovar nuestro asombro al meditar en cuán grande amor Dios manifestó por nosotros al enviar a su Hijo unigénito para darnos salvación. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor por nosotros, se hizo pobre, para que vosotros, en medio de su pobreza, llegareis a ser ricos. Spurgeon, en relación a esto, dice: el objetivo de la venida del Señor no fue vivir, sino morir. Él apareció no tanto para subyugar al pecado a través de sus enseñanzas, o manifestar la bondad, o para ser un ejemplo perfecto digno de imitar, sino para erradicar el pecado por su propio sacrificio. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como mencionaba hace un momento, los santos hombres del pasado anhelaron ver estas maravillas que nosotros vemos, quisieron ver con sus propios ojos y ver hecha la realidad de esa esperanza gloriosa de salvación. Por mera fe miraron hacia el futuro y se aferraron a la salvación prometida. Y nosotros hoy estamos en un punto de la historia en que miramos esa salvación hacia el pasado como cumplida, y vemos el cumplimiento del anhelo de millones de creyentes, hijos de Dios, escogidos para ser acogidos en esta esperanza, y podemos decir: el Salvador estuvo aquí, el Salvador venció, y hoy hay salvación, hoy hay libertad, hoy hay esperanza, hoy somos salvos. La conciencia de nuestro pecado nos hace gritar junto con Pablo al reconocer nuestra maldad, al hacer abiertos nuestros ojos y darnos cuenta de la miseria que hay en el corazón del hombre y la necesidad de algo distinto. Decimos con Pablo: miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me ayuda? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, digamos junto con David: mi alma desfallece por tu salvación, pero en tu palabra confío. Oremos. Padre que estás en los cielos, te alabamos, Señor, porque tan grande Salvador nos fue dado. Siendo inmerecedores de tu gracia, Señor, dignos de tu castigo, dignos de muerte, enfermos en pecado, nos viste, Señor, y tuviste misericordia de nosotros, y te alabamos, Señor, porque tan grande Salvador nos fue dado. En Cristo, Señor, confiamos, descansamos, y podemos cimentar nuestra fe y nuestra obediencia y nuestro gozo en ti, en el hecho de que tú has vencido, Señor, y así como has cumplido la promesa eterna de darle un Salvador al hombre, también cumplirás la promesa eterna de venir nuevamente, y ese Salvador ha de venir para llevarnos con Él y darnos el gozo que por su obediencia pudo alcanzar. Alabado sea el Señor, en el nombre de Jesús. Amén.